Repito, Hebreos capítulo 1. Si la encontró, le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Solamente está ahí la palabra del Señor. Como ya lo he dicho en domingos anteriores, estamos poniendo en pausa la carta del apóstol Pablo a los romanos para que en este mes de septiembre podamos dedicarle de manera especial atención y estudio y predicación y cada exposición de cada hermano, hermana. En la clase de Dorca tienen un programa especial del mes de la Biblia, que aprovecho, querida hermana, invitarle el día miércoles. Es importante, si usted puede y quiere también, porque hay algunas que pueden y no quieren, o algunas que pueden querer pero no pueden, interesarse en cada instancia que nos entrega el Señor para estar en los medios de gracia y atender a la palabra del Señor y alimentarnos por ella. Y puesto que la palabra del Señor es el alimento para nosotros, y si nosotros le damos la cabida y el tiempo idóneo necesario, nosotros vamos a crecer por ella. Como conversábamos el domingo pasado, el Señor nos ordena en su palabra, nos dice escudriñar la Sagrada Escritura, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Entonces estamos viendo algunas características importantes de las Sagradas Escrituras y podemos ver de que la palabra del Señor tocante al Evangelio, a la salvación, es clara y deja el mensaje al alcance incluso del hombre sencillo. ¿Ya? La palabra del Señor, el mensaje del Evangelio es claro. A eso es lo que se referían los jóvenes recién cuando decían, ¿ya se van yendo, niños? ¿Van al parque? ¿No? Ah, ya. A eso es lo que se refería los jóvenes recién con la perspicuidad. Esa es una palabra de día domingo. La perspicuidad de la Sagrada Escritura se refiere a la claridad de la palabra del Señor. Entonces, la porción que hemos leído, y me voy a centrar básicamente en los dos primeros versículos, cuando dice el Señor en su palabra, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo.
Entonces, la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Y vamos a ver que a través de la Biblia Dios se ha querido comunicar con el hombre y especialmente con su pueblo a través de diferentes medios. ¿Ya? Y yo me voy a apoyar un poco esta noche en este artículo que habla especialmente de la Sagrada Escritura, que está ubicado en el número 1 de la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, que habla y parte esta confesión, como lo hace la de Westminster, con precisamente las Sagradas Escrituras. Y voy a estar citando brevemente, ¿no? Brevemente, el enemigo nuestro es el tiempo, y más encima cuando me ha tocado hacer un bautismo antes de esta reunión, ¿cierto? Entonces ya venimos con el tiempo mermado, pero el Señor me dé la gracia también a mí y a usted también para poder escuchar y poner atención y recibir lo que el Señor nos tiene por su bendita palabra. Entonces, Dios ha querido revelarse de distintas maneras. Podemos ver, lo más importante es a qué Dios le llama su palabra o la palabra de Dios. Y podemos ver de que la persona de nuestro Señor Jesucristo recibe el nombre de el Verbo de Dios o la palabra de Dios. Este Verbo de Dios como persona, Jesucristo, no se menciona muchas veces en la palabra del Señor. Es más bien casos puntuales, y dentro de esos casos puntuales está, como usted lo estará anticipando ya, Juan capítulo 1, verso 1, el Evangelio de Juan que están estudiando los jóvenes, y que yo he tenido el honor de participar en un conversatorio que han hecho ellos hace unos días atrás. Dice, en el principio era el Verbo, y ese era es una acción continua en el pasado. En el principio era el Verbo, es una acción que está continua en el pasado, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ese Verbo es la palabra de Dios, es el Señor Jesucristo, su Hijo amado, la segunda persona de la Trinidad. Dice el verso 14, y aquel Verbo, nuestro Señor Jesucristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo es la revelación máxima de la palabra del Señor. Dios, en su infinito amor, gracia y misericordia, ha querido revelarse al hombre, porque el hombre jamás hubiera podido dar con Dios. Si Dios no se revela a él, el hombre jamás de los jamases hubiera podido dar con la puerta de regreso a Dios. Cuando usted va y hace un ejercicio en el Antiguo Testamento y pasa por todos los profetas mayores y menores, y hay una frase que se repite en todos ellos: vino palabra de Jehová. ¿Se da cuenta? Vino palabra de Jehová a Jeremías, vino palabra de Jehová a Daniel, vino palabra de Jehová a Ezequiel.
Es Dios enviando su palabra. Y los profetas, como eran representantes de Dios frente al pueblo, ellos recibían la palabra y a su vez decían ellos: dice Jehová el Señor, tal y tal cual, ¿cierto? Vino palabra de Jehová a Jonás, y Jonás tenía que replicar esa palabra, y él, aunque a regañadientes, después de resistir la voluntad de Dios, Dios lo hace volver al camino de su propósito como profeta, y le dice el profeta a Nínive: dice Jehová que de aquí a 40 días Dios los va a destruir si no se arrepienten, ¿cierto? Esa es la palabra del Señor. Y la palabra del Señor se ve personificada en la misma persona de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nosotros hoy tenemos la Santa Biblia, tenemos la palabra del Señor, y bien decimos, es la palabra del Señor, pero la palabra viviente es nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice Apocalipsis 19:13? Hoy no traigo mucha referencia. Aleluya, alguien dirá. Apocalipsis 19:13 dice lo siguiente: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, la palabra de Dios. El Verbo de Dios se refiere a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entre los miembros de la Trinidad es especialmente Dios Hijo quien, tanto en su persona como en sus palabras, tiene el papel de comunicarnos el carácter de Dios y de expresarnos la voluntad del Padre. Dentro de la Trinidad es Dios Hijo quien tiene la misión de revelarnos la palabra, revelarnos al Padre, revelarnos su voluntad. Cuando el Señor Jesucristo le dice a Felipe: tanto tiempo que he estado con vosotros, Felipe, porque ellos decían: muéstranos al Padre y nos basta. Muéstranos al Padre y con eso nos basta. El Señor Jesucristo les dice: tanto tiempo que he estado con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Cristo es el agente revelador de Dios el Padre. Él tiene la misión dentro de la Trinidad, comunicarnos la palabra, comunicarnos las verdades de Dios y su voluntad. Podemos ver claramente que en la palabra del Señor, especialmente en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios como un discurso de Dios, o lo que podríamos decir los decretos de Dios. Un decreto de Dios es una palabra de Dios que hace que algo suceda. Repito, un decreto de Dios es una palabra que viene de la boca de Dios y que hace que algo suceda. Por eso decimos nosotros que todo lo que sucede en el mundo hoy por hoy, lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y lo que va a suceder, eso ya estaba escrito en el decreto de Dios, porque Él se abstrae al tiempo. Él está más allá del tiempo, Él está en la eternidad, y para Él no hay pasado, presente ni futuro, sino que Él es. Nosotros como criatura estamos sujetos al tiempo. Ayúdeme el Señor. Tengo la música de fondo aquí. Caramba. Viva Chile.
Deje concentrarme. Y dentro de esta palabra de Dios está el decreto de Dios, como dice, así como algún ejemplo. Por ejemplo, Génesis 1, verso 3. Y dijo Dios, aquí está esto es decreto de Dios. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. 1:24. Y luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y así fue. Y el Salmo 33, 6, el salmista alaba a Dios y declara una gran verdad, que todo está hecho por este decreto de Dios. Salmo 33, 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Tiene abierto el Salmo 33, 6? ¿Sí? ¿Cuántos lo tienen abierto? A ver, ahí. Ya. Trajo la Biblia, ¿cierto? Levante la Biblia, a ver. Ya, bien. Ya, levante el celular. Si la tiene el celular, ya levante el celular. Respeto tanto la Biblia, la Santa Biblia, que no me gusta abrirla mucho para que no se ensucie. No, eso no es. Eso es flojera, no es devoción ni respeto. Ya, mire, volvamos a leerlo. Salmo 33, 6, porque aquí está hay una revelación. Está presente la Santa Trinidad, mire. Salmo 33, 6. Por la palabra, encierre con lápiz rojo, palabra. Porque ahí está. ¿Quién es la palabra? Cristo. Ya lo dijimos. Cristo es la palabra. El verbo de Dios. Entonces, por la palabra, aquí está el Hijo de Jehová, ahí está Dios el Padre, fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento. Ahí está el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Encierre palabra, está el Hijo, el verbo. Jehová, Dios el Padre, enciérrelo con rojo. Fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y el aliento es el Espíritu Santo. Ahí está presente. Ahí hay otro versículo que habla acerca de la Trinidad. Y usted, cuando digo yo que todo el ejército de ellos, toda la creación fue hecha por el aliento de su boca, ¿hacia dónde se va su mente que usted escudriña la Sagrada Escritura cuando digo aliento? Segunda a los Corintios 3:16. Toda la Escritura es inspirada, es exhalada, inspirada, exhalada, respirada por Dios. No sé de dónde salió ese versículo, pero según de Corintios 3. ¿Qué dije yo? Dije según de Corintios, me castigo. Entonces, segunda Timoteo 3:16, 17. Toda la Escritura es inspirada y ahí está. Y va en consonancia con el Salmo 33, 6, que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, y por el aliento de su boca, por ese aliento, por ese espíritu, exhalación, respiró Dios su bendita palabra.
es inspirada. Y como dice Hebreos 1, volvamos a Hebreos 1, que Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, y de muchas maneras, de diversas maneras. ¿De qué maneras? Dice aquí, Dios habiendo hablado muchas veces, no una sola vez, sino que muchas veces, y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Ya? Entonces, he dicho que la palabra de Dios se refiere en primer lugar al verbo de Dios, a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a volver a ese punto al final. Pero también la palabra de Dios es el decreto de Dios. El decreto de Dios permite la existencia continua de todas las cosas. Pero también la palabra de Dios está como una comunicación personal. Dios comunicándole algo al pueblo a través de sus profetas, a través del legislador de Israel, Moisés, etc. Y la palabra del Señor también como un discurso pronunciado por labios humanos, como por ejemplo el mismo Moisés, Josué, etc. Y en último lugar tenemos la palabra de Dios en forma escrita, como la tenemos nosotros hoy. Entonces, la Sagrada Escritura, ¿qué significa para nosotros? La Santa Escritura, como dice acá, la Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. No hay otra revelación u otro escrito, nada que se pueda asimilar o comparar o equiparar a la Santa Escritura, porque la palabra del Señor es la voluntad de Dios puesta por escrito. En otro tiempo Dios se revelaba de distintas maneras, en forma oral. Dios se reveló por inspiración, por visiones, por sueños, por voz audible, de diferentes maneras, como está diciendo en esta noche la palabra del Señor. Habiendo Dios hablado en otro tiempo a los padres por medio de los profetas. Le habló de diferentes maneras. Por inspiración, como por ejemplo, Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 15. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Vino en un momento esta inspiración a este varón llamado Azarías. Y Dios se revelaba de esa manera por inspiración. También por medio de visiones y de sueños. Números 12, verso 6. Solamente estoy dando algunos referencias. Usted podrá, y por supuesto que encontrará más en su casa. Números 12, 6.
Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Así Dios se revelaba en sueños, en revelaciones a los profetas. Entonces ya tenemos por inspiración, como lo hizo con Azarías. Tenemos en visiones, en sueños, como lo hacía con los profetas. Por voz audible también, Génesis 22, 15. Génesis 22, 15 es un pasaje conocido nuestro. ¿Qué evento hay ahí en Génesis 22? Si usted lo adivina, le doy una entrada para... ¿Qué hay en Génesis 22? Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, su hijo, ¿cierto? Génesis 22, 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y ahí usted sabe, ¿cierto? Entonces, Dios se comunicó antiguamente de diferentes maneras, como dice Hebreo 1. ¿De qué manera? Por inspiración. Venía el Espíritu Santo, que era privilegio solamente de profetas, sacerdotes, algunos reyes, ¿cierto? No venía a todo el Espíritu Santo y se comunicaba a Dios de esa manera, a través de inspiración, a través de sueños, a través de visiones, a través de voz audible. Dios le hablaba. ¿Qué dice 2 de Pedro 1, 21? Según de Pedro 1, 21. Tomo del verso 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y esta frase de interpretación privada quiere decir que ninguna palabra de Dios la trajo voluntad humana. Entendiendo primero esto, ¿qué es lo que tenemos que entender? En primerísimo lugar, que ninguna profecía de la Sagrada Escritura es de interpretación privada. O sea que cuando Isaías dijo: hoy estoy inspirado y voy a escribir el libro de Isaías que va a llevar mi nombre y voy a ponerle 66 capítulos. No es esa inspiración. Cuando usted va al partido de Baby y hace 10 goles, le dijeron a usted: estuviste inspirado, Sergio, metiste 10 goles. No es a esa inspiración. Y al próximo partido no hace ni un gol, no estuviste inspirado. No es a esa inspiración. Sino que cuando dice que debemos de saber primero que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, quiere decir que ningún profeta quiso él por su voluntad escribir algo de su pluma, de su intelecto, de su iniciativa, sino que era Dios quien le decía: Isaías, escribe lo que estás viendo, ¿cierto? A Daniel, a Ezequiel, escribe a Daniel, escribe lo que estás viendo para que quede testimonio y sella las palabras de esta profecía. Entonces era Dios quien le ordenaba. Y cuando le dice también: escribe lo que has visto, pero no selles la profecía de este libro porque el tiempo está cercano. Entonces debemos de saber esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, es de autoría privada, por iniciativa privada, porque nunca la profecía, nunca la palabra fue traída por voluntad humana. No se le olvide, este pasaje de Pedro, según de Pedro 1, 20, 21, es demasiado gravitante, demasiado importante para lo que vamos a ir concluyendo.
Recapitulo. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Nunca la profecía, nunca la palabra fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces decimos que la Santa Escritura es nuestra única regla, y sobre esta regla no hay nadie que esté sobre ella en la iglesia, ni siquiera el pastor, sino que nuestra regla es la palabra del Señor, y esta regla es única, no hay otra que se le equipare. Es nuestra regla suficiente. Es suficiente la palabra del Señor. Es segura, por eso hacemos bien en estar atento a ella, como dice el mismo Pedro, que tenemos esta palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Entonces, vamos sumando. La Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible. Esa palabra infalible viene de infalibilidad, porque la Sagrada Escritura también es infalible. Hay algunos que la asimilan a inerrante, son parecidas. Que la Sagrada Escritura sea inerrante quiere decir que no comete errores. No hay error en la palabra del Señor. Míreme para acá. Estoy a punto de terminar. ¿No me cree? Sí. No. En la palabra del Señor no hay error alguno. Aparentemente hay contradicciones. Si usted encuentra contradicciones en la palabra del Señor, dentro de la doctrina de la Sagrada Escritura hay un párrafo que dice que la Santa Escritura interpreta a la Santa Escritura. Yo no puedo traer algo extra bíblico, hacer una eisegesis y un pensamiento que se me haya ocurrido a mí, o un pensamiento filosófico, secular, hacerlo calzar dentro de la palabra del Señor. Nosotros tenemos que hacer una exégesis y traer de adentro de la palabra del Señor todo lo que esté de acuerdo a la palabra del Señor. Y si hay pasajes que no nos calzan a nosotros, tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir escudriñando la palabra del Señor, porque la palabra del Señor no se contradice. Hay pasajes oscuros, sí. Hay pasajes difíciles de entender, sí. Pero los pasajes oscuros se interpretan a la luz de los pasajes claramente establecidos. Y nunca olvidar de Deuteronomio 29, verso 29. Las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas están disponibles para nosotros. ¿Ya? Entonces, inerrante, que la palabra del Señor sea inerrante, eso quiere decir que en la palabra del Señor no hay ningún error. Y la palabra infalible tiene un matiz que quiere decir que la palabra del Señor jamás lo va a conducir a usted, jamás me va a conducir a mí a cometer algún error o a tomar una mala decisión. La Iglesia de Roma, el caballero de blanco, dice que el Papa tiene infalibilidad. Lo que dice el Papa es norma y ley para ellos, y lo que dice el Papa, en eso no se equivoca, es infalible. No hay, eso es blasfemo. Eso es herético, porque nosotros, simples mortales, estamos sujetos a errores. Y nuestra interpretación de la Sagrada Escritura puede adolecer de forma y de fondo si no fuera por la iluminación de la Sagrada Escritura que nos da el Espíritu Santo.
Querido hermano en el Señor, vamos encajonándonos y estoy llegando donde tengo que llegar, porque tengo que hablar acerca del canon de la Sagrada Escritura. Y debo decir que el canon, la regla, eso significa canon, regla, medida, la norma que rige nuestras vidas. El canon de la palabra del Señor está cerrado y la palabra del Señor hoy la tenemos en forma completa y no hay nada que agregarle a ella. Obviamente tampoco le podemos quitar. Entonces yo ya le he dicho que, como dice, y volvamos a Hebreo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ¿de qué maneras? Por visiones, ¿qué más? Por iluminación, quise decir, por inspiración, por sueño, por revelaciones, por voz audible. De muchas maneras, Dios habló a los padres en otro tiempo, por medio de los profetas. Verso 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. En estos postreros días nos ha hablado por su propio Hijo. Dice Hechos 7:52 en este discurso, ¿y cómo los deja Esteban con la boca abierta cuando les comienza a hablar y toma desde los orígenes del pueblo de Israel? ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de los ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Querido hermano, todo lo que Dios ha querido comunicar, ya lo ha comunicado en la persona de su Hijo Jesucristo. Quiero ser claro, categórico y enfático para que usted no se equivoque. Mire, nunca perdamos de vista el consejo de Jeremías cuando él dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios en otro tiempo se daba a entender y a revelar y habló a los padres por medio de los profetas de diversas maneras, en sueños, por parábolas, en revelaciones, en inspiración, por voz audible, de diferentes maneras. Como dice la confesión de fe, la Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Continúa. Aunque la luz de la naturaleza, las obras de la creación y de la providencia manifiestan la bondad, sabiduría y poder de Dios, de tal manera que dejan al hombre sin excusa, esa es la revelación general, la luz de la naturaleza, porque no hay ateo, ¿cierto? No hay ateo. El que dice no hay Dios, no creo en Dios, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero mire, todos los ateos
faltan a la verdad que hay dentro de sí, porque cuando habla de la luz de la naturaleza es esa luz que todo hombre tiene dentro de sí y que está consciente de que hay un Dios. Las obras de la creación, vemos la creación y la providencia, aun cuando manifiestan la bondad, la sabiduría y el poder de Dios, de tal manera, como dice Romanos 1, que dejan al hombre sin excusa. Toda esta revelación general no es suficiente. No es que la creación misma o la providencia de Dios sea insuficiente per se por ella misma, sino que es insuficiente a causa del pecado del hombre, que el hombre no puede percibir a Dios. Por eso, atención, que la revelación general no es suficiente para ese conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación, es que agradó al Señor en muchas ocasiones y de muchas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y después para preservar y propagar mejor la verdad y para el establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo. Le agradó a Dios poner por escrito esta revelación en su totalidad. Le agrada a Dios poner por escrito y de forma completa y total su bendita palabra. Lo que tiene usted en sus manos, la palabra del Señor, es lo que Dios ha querido revelar. Esta palabra es 100% confiable. 100% confiable. Dios ha querido revelar por escrito en su totalidad su bendita palabra, por lo cual hace que la Sagrada Escritura, la Santa Escritura, sean sumamente necesarias, habiendo cesado ya aquellas maneras anteriores por las cuales Dios reveló su voluntad a su pueblo. Termino. Termino la primera hoja. No, vamos terminando. ¿A qué quiero llegar? Querido hermano en el Señor, no espere una revelación extra a la palabra del Señor usted ahora. Mire, vuelva a Hebreos 1 y 2 y volvamos a leerlo por... ¿Cuántas veces lo hemos leído ya? ¿10 veces? Mire, estos dos versículos que hemos leído y que estamos estudiando en esta noche a grosso modo, es de vital importancia. Dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días. ¿Cuándo comienzan los postreros días? Con la venida del Señor Jesucristo. Cuando dice el Señor, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué más dice el Señor? Quiero ser tu amigo, acéptame por favor. ¿Qué es lo que dice el Señor? Déjame entrar en tu corazón, acepta, anda. ¿Así dice el Señor? No, dice, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y convertíos. ¿Tiene de qué arrepentirse usted? ¿Y la gente que está allá? Todo el mundo necesita venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Entonces, en estos postreros días, los cuales estamos viviendo, nos ha hablado, Dios el Padre nos ha hablado por el Hijo.
Queridos hermanos y hermanas en el Señor, el canon de la palabra del Señor, de la revelación, ya está cerrado. Nadie le puede agregar a la palabra del Señor, nadie le puede quitar a la palabra del Señor. Si usted espera que Dios le revele algo en sueño, eso es antibíblico, eso es extrabíblico, y usted no le estaría dando la importancia y la honra y el nivel que merece la palabra del Señor. ¿Cree usted que la Santa Biblia es la palabra inspirada de Dios? ¿Que es suficiente? ¿Que es nuestra única regla, suficiente, segura e infalible? De todo conocimiento, fe y obediencia salvífico o salvadores. Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2 nos dice que en estos postreros días Dios el Padre nos ha hablado por su Hijo. Él es la palabra viviente. Querido hermano, todo lo que Dios necesite comunicarle a usted no va a venir por sueños, porque Dios se estaría boicoteando a sí mismo, porque al Hijo, su Hijo amado, le ha dado toda la autoridad. En la persona de su Hijo, en el Verbo encarnado, en la palabra encarnada, Dios ha dado su último discurso. En estos postreros días, Dios nos ha hablado y nos sigue hablando por su Hijo. Por lo tanto, al Perla no le va a venir a hablar Dios en sueño, en revelación. Eso fue para el Antiguo Testamento. ¿Me está comprendiendo? Los profetas tenían visiones, tenían sueños. Pedro tuvo un éxtasis, etc. Pero ahora usted y yo tenemos la palabra del Señor. Ya esos antiguos medios que Dios usaba por intermedio de los padres, por intermedio de los profetas, para hablarle a los padres, por sueños, por visiones, por el Urim, por el Tumim, por inspiración, por voz audible, todos esos medios han cesado ya, porque ahora tenemos el canon de la Sagrada Escritura cerrado, y todo lo que necesita usted saber y yo lo tenemos en la palabra del Señor. ¿Quiere saber algo, algún consejo para su matrimonio? Aquí está la respuesta. ¿Algún consejo para la crianza de sus hijos? Aquí está la respuesta. Por lo tanto, lo invito a usted a que mantenga la Sagrada Escritura, estudiándola, escudriñándola, y aquí está la revelación para usted y para mí. Porque si usted quiere que Dios le revele si va a ser millonario el día de mañana, o con quién casarse, o si toma este trabajo o este otro, a lo mejor no sale ahí algún versículo, digamos, preciso para lo que quiere usted, pero el principio lo va a encontrar en la palabra del Señor. Entonces, si usted mantiene la Biblia cerrada y le pide, Señor, revélame, Señor, quiero soñar esta noche, dame luz, Señor. Y con la Biblia cerrada estamos dando contra la roca, porque dice aquí el verso 2 de Hebreo 1, que en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Cuántas equivocaciones de muchas iglesias por creer a sus sueños, a las revelaciones, como al hermano que le dijeron. Lo he contado otras veces, al hermano que se levantó una profeta, y hay iglesias que le hacen más caso a lo que dice el profeta o a la profetisa que a la palabra del Señor. Y al hermano le dijeron, Dios me dice que te va a dar una flota, ¿cierto? Le dijeron al hermano, yo conozco al hermano, después me pregunta por el nombre y apellido.
¿Ya? Si es curioso, perdón. Se levantó una profeta y le dijo: varón, Dios me dice que te va a dar una flota de camiones. El hermano agarró papa, tenía un camioncito que andaba así, apenas andaba el camión. Oiga, se puso viejo el hermano, se descarrió el hermano. No es chicha, tenemos dichos tan chilenos nosotros que solamente los chilenos lo entendemos. No es ni chicha ni limonada el hermano. Por ahí va tarde mal y nunca llegó la flota de camiones. Entonces, ¿se imaginan le hiciéramos caso a todos los sueños que tenemos nosotros? Entonces, la Santa Biblia es la única regla suficiente para nosotros. Es lo más seguro. ¿Le vamos a hacer caso a nuestro corazón? Si engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Le va a hacer caso al sueño que va a tener a la noche? Un varón quiso ir a abrir obra a Australia. No tenía el llamado al pastorado. La Rosita Acosta sabe, se imaginará al varón que estoy aludiendo yo. Cuando estaba joven todavía, mi pastor en el ministerio, Dios no lo había llamado al ministerio, porque él que había soñado, que el Señor le había revelado o alguien le había profetizado, empezó a vender las cosas porque él se iba de pastor a Australia. Dejó su trabajo, buen trabajo. Comenzó a vender las cosas porque se iba a Australia de pastor. Nunca resultó el pastorado para ese varón. Perdió un buen trabajo. Tuvo que quedarse en Chile y nunca logró un buen trabajo como el que tenía. Y no se cumplió eso. Entonces, Dios dirá si en usted hay un ministerio. Varón, varona, Dios sabe, pero no nos podemos confiar. Es que tuve un sueño, es que Dios me manda para allá, Dios me manda para acá. No. Toda esa forma de revelarse Dios han cesado, y en este postrero tiempo Dios nos habla por su Hijo. Satanás lo primero que hace es atacar la palabra de Dios. Satanás está interesado en atacar la palabra del Señor. Que usted no se interese en la Santa Biblia, que usted se guíe por cualquier cosa menos por la palabra de Dios, menos por los principios bíblicos. Estamos en medio de las fiestas patrias. Celebre con prudencia. Si va a beber, pase las llaves. ¿Por qué se ríen? ¿Que cree que hay cristianos que no se curan como piojo? Claro. A lo mejor le estoy poniendo cristiano, a lo mejor. Claro, hay cristianos que beben y se emborrachan y después dicen, bueno, le pido perdón al Señor y estamos listos. Usted y yo sabemos bien cuándo estamos pasando el límite, ¿cierto? Claro que sí. Entonces, hacemos muy bien guiar nuestra vida, especialmente en esto. ¿Se acuerda que mi pastor Manuel no le gustaban estos días largos de fiesta? No era porque era fome él, no. Era porque muchos cristianitos quedaban enredados ahí, ¿ves? Hay hermanos que no llegaban en septiembre a la iglesia, llegaban en octubre. Y el año nuevo llegaban por ahí en marzo, ¿cierto? Entonces, por eso no le gustaban esta fecha de fines de año, celebración de fiestas patrias, porque hay algunos hermanos que quedan enredados allí en el entorno familiar, en la celebración.
Hermano, si usted tiene sus convicciones claras, vamos despertando. Estoy terminando, vamos. Estamos aquí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Volvió? Houston. Si usted tiene sus convicciones claras, que estriban en la palabra del Señor, nadie lo va a poder hacer una chambonada en esta fiesta. Nadie lo puede mover de sus convicciones, querido hermano, en el Señor. No hay nada más patético, no hay nada más triste, no hay nada más vergonzoso que en este marco de celebración ver a un cristiano comportándose como un mundano. Eso es un triste espectáculo. Mire, le meto más el dedo en la llaga. Eso es vergonzoso, es patético ver a un cristiano, ver a un hermano que predica Biblia, una hermana que predica Biblia, que toma la mesita. Ver en este marco de celebración, verlo comportarse como un mundano, es un triste, patético espectáculo para su familia que no conoce al Señor. Chapo, pasando la fiesta, invite usted a su familia que no conoce al Señor, invítelo a la iglesia. Veamos si lo van a seguir para acá, sí o no. Entonces, nuestras convicciones tienen que estar en la palabra del Señor. Y Satanás, el diablo, está interesadísimo en atacar la palabra del Señor. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Y el canon de la palabra del Señor quiere decir, todo este paquete de libros, 66 libros, son los que son inspirados por Dios. Los 66 libros de Génesis y Apocalipsis son los que quedaron dentro del canon bíblico, dentro de los libros inspirados por Dios. A eso se refiere la canonicidad. Y dentro de esos 66 libros, toda la Escritura es útil. Como dice 2 de Timoteo, no 2 de Corintios, 2 de Timoteo 3, 16, 17, que no lo vamos a leer solamente como referencia. Toda la Escritura es útil para enseñar, corregir, instruir, a fin de que el varón y la varona de Dios sean perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. Satanás lo primero que hace es atacar la palabra de Dios. Lo podemos ver en Génesis 3, del 1 al 5. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. No era lo que le estaba diciendo, pero se va Satanás, el diablo, a atacar de inmediato la palabra del Señor. Y sigue Satanás, el diablo, en esa estrategia, que usted saque su mirada, su confianza y su sometimiento a la palabra del Señor. Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Termino. Hoy la filosofía que impera en el mundo es el posmodernismo. Como dijo el pastor Evis Carballosa, puesto en forma de telegrama, el posmodernismo quiere decir Dios no existe. Y si Dios no existe, entonces la Santa Biblia, la palabra de Dios, no es palabra de Dios si Dios no existe. Eso estamos enfrentando, la posmodernidad, que resumida esta filosofía, bien podría quedar en esta frase, Dios no existe. Y si existiera, no hace falta. La palabra del Señor ha sufrido ataque en todo tiempo. Hoy más que nunca sufre un feroz ataque, especialmente por medio de
la teología, por medio de la teología liberal. La teología liberal que le ha hecho tanto daño con este teólogo Karl Barth a la cabeza, que relativiza la palabra del Señor, que dice una sutileza, pero muy sutil, como es la serpiente antigua, como es Satanás el diablo. Nosotros decimos, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda, absolutamente toda. Verbal y plenariamente, toda la Escritura es inspirada por Dios. La teología liberal dice no. La Santa Biblia no es la palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios. Hay algunos dichos humanos que hay que hacerlos para un lado, es mito. Entonces resulta que de que Génesis no es todo inspirado. Hay algunos cuentos, algunas anécdotas, algunas falacias, algunas, ¿cuál es la otro nombre? Se me escapa. Fábula. Resulta que el libro de Job es una fábula. Entonces empezamos a echar para un lado todo lo que no nos conviene de la palabra del Señor. Y si queremos dejar lo que nos gusta de la palabra del Señor, quedaría una Biblia de este tamaño, mire. Si le empezamos a sacar las hojas a la Biblia, quedaría una Biblia así chiquitita, con los versos que nos gustan a nosotros solamente. Pero toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda. Lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Vivimos en ese tiempo donde se ataca férreamente, ferozmente, toda idea de cristianismo, a la palabra del Señor, por supuesto. Querido hermano en el Señor, en estos postreros días, Dios nos habla por su Hijo, a quien Él ha constituido heredero de todos. Termino. En la transfiguración, cuando ven los tres mosqueteros, Pedro, Juan y Jacobo, el círculo más cerrado del Señor, en el monte de la transfiguración ven al Señor Jesucristo en gloria. Una voz del cielo que dice que es la voz de Dios el Padre y les dice lo siguiente: este es mi Hijo amado. ¿Qué más? A Él oíd. Termino con esas palabras. Jesucristo es el Hijo amado de Dios. A Él tenemos que escuchar. ¿Dónde habla Él? En la Santa Biblia. Ese es el Hijo amado de Dios. A Él debemos oír. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Oremos al Señor.